Juan Guillamón, que no decía, pero ¿cómo que se nos ve? Claro, en orm.es, en directo, nos podemos ver a los contertulios, aparte de a mí me tapa el escucharnos. cura, Menos mal. Te tapa el cura. Menos mal, Sí, es menos verdad mal. que no se te ve. La iglesia. Y se hemos topado. Joaquín Sánchez, buenos días, Juan. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Con Buenos ellos días. vamos a abordar los asuntos de la actualidad. Antes me ha llamado la atención una información que he leído esta mañana con cierto estupor. Hay una encuesta que se ha hecho este mismo año en nuestro país, en España, y el 28% de los encuestados cree en las visitas de los extraterrestres. Sí, yo lo vi yo. Sí, el 28%. Dice. ¿Vosotros creéis que ha habido visitas? Yo no creo en absoluto. Pero vamos, ni de coña, porque es absolutamente... con la física del universo es absolutamente imposible. Ahora, también es verdad que es que la posibilidad de que haya otra vida en el universo, para mí es del 100%. ¿Qué hay? Que hay seguro. Sí. Lo que pasa es que dicen, no, es que no hay oxígeno. Oye, pues no hay oxígeno, es que en otra vida, en vez de ser el oxígeno, es otro gas que no desconocemos. Pues, y en vez de tener brazos, pues pueden tener 4 piernas, lo que sea, yo qué sé. Pero que hay vida, yo creo que es 100% seguro. Pero claro, con las distancias que tenemos de eso, es absolutamente imposible, coño. Esto colisiona un poco con la teología, ¿eh? El hecho de la existencia o no de otras vidas, o focalizado todo en ahora nuestro mismo, planeta, la teología habla del ser humano, pero no habla del ser humano como el único existente en el universo, sino sencillamente pues hablamos del ser humano, lo que conocemos, ponemos el acento en la persona, sobre todas las cosas. Y bueno, yo sí creo que la posibilidad de que exista vida, no sé cómo, en algún rincón del universo, es que es posible, vamos, es muy posible. Pero cómo estamos cambiando ya, oyéndote, tocayo, como lo decís, los extraterrestres, cómo hemos cambiado. Antes se creía en Dios, ahora se cree en los extraterrestres. Antes se decía la voluntad de Dios, ahora se dice el karma. Sí. Cómo vamos cambiando, digamos, elementos muy espirituales. Es verdad. Lo comentabas. O sea, sí. lo cambiamos por otros. Sí. Pues esta mañana estaba yo charlando con Víctor Amat, con un psicólogo muy mediático que hay a nivel nacional, que ha publicado muchos libros, y le preguntaba un poco la pregunta que le hacía era ¿por qué estáis tan de moda, entre comillas, los psicólogos, ¿no? Y decía, porque somos los nuevos curas. Sí. Somos los nuevos curas. La gente necesita hablar. Antes iba al confesionario, ahora va menos. Sí. Bueno, eso tu misión es evitar que la fe se deslice por estos derroteros. Sí, pero estamos no estás por eso. Estamos fracasando. Coño, estás por el rojerío, coño. Totalmente. Sí, yo sí, totalmente. Mira, que los rojos también creen en Dios, ¿no? Pues claro. Sí, mira, tú crees en Dios, ¿no? Sí, y además en el Dios trinitario. Bueno, sí, escúchame, mira, hay una distancia en el universo que es para que, o sea, hay 90 millones de años luz. Eso, ¿sabes qué distancia es? Es la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo durante 90 millones de años. Imagínate qué dimensión es esa. O sea, que ahí cabe, pues bueno, caníbales, caben de todo. Ahí, es una cosa... Lo mismo que dices que pueden haber de otras formas, esos seres extraterrestres, también pueden haber otros medios para poder superar esa distancia y esa velocidad. También. Claro, hemos sido capaces de llegar a Marte, ¿no? Sí, pero a Marte es como ir en el universo, es como ir de aquí a tu barrio, al vecino, a la casa del vecino. Ingeniero de caminos, la última teoría sobre el accidente de Córdoba, de Adamuz, la última investigación, el efecto pala le llaman, una desviación del carril, de un tramo de la vía, que lo que hizo fue forzar la ruptura de la soldadura. Claro. Eso puede ser. Yo estoy con que... Me pasa que, claro, el que lo diga yo, que soy una persona que no soy en absoluto un experto, pero soy un entendido, ¿eh? O sea que, a pesar de que soy interlocutor... Tertuliano. Soy tertuliano. Yo siempre he pensado, yo tengo compañeros muy lúcidos en esto, y entonces han aprovechado para ver que eso es una zona de balizamiento, una zona de escape, es decir, una zona donde se puede, en un momento determinado, desviar un tren para lo que sea. Oye, para apartarlo de la vía, para hacer un trabajo de tal y de cual. Y en esa zona de enclavamiento, zona de, digamos, de balizamiento, hay unas agujas. Las agujas son unas agujas que hay entre las vías, de tal manera que, acordaos que antes se accionaban con la mano, había un propio allí, un factor que hacía así y va cambiando el tren. Y entonces yo creo que eso ha tenido que influir de alguna manera
en algún momento, no sé si lo van a determinar la CIAF, que es posible que lo determine. Y entonces, claro, puede ser que estaba separado 1 milímetro de milímetro, muy poco, que no daba la noticia al sistema de seguridad, y poco a poco ha desviado un poquito el tren. Y yo siempre he pensado desde que el golpe que se ha dado no es un golpe perpendicular, sino ha sido un golpe ligeramente transversal, en una zona mala, en una zona donde sí se ha determinado, cerca de la soldadura. Hay mucha gente que habla de la soldadura, es que es una cosa impresionante, ¿no? Mira, el acero tiene un coeficiente de dilatación tremenda, y entonces, claro, cuanto más largo es la longitud, más se dilata. Y acordaos que antes se hacía el chacachá del tren, porque era la separación que había. Tú tenías que hacer tramos muy cortos y con una junta de dilatación para que en invierno y en verano jugara la vía, ¿no? Es que ahora no, se ha encontrado una cosa que es tremenda, que es una soldadura por unos métodos extraños, donde hay una solución allí de aluminio con hierro ferroso y tal, que se produce unas temperaturas de 2000 grados. Y entonces lo que hacen es que cuando hacen en la soldadura, si la vía no está a una temperatura entre 15 y 25 grados, que es una temperatura media entre menos 10 y más 50 que puede ser, entonces lo colocan en esa temperatura. Y entonces lo funden de alguna manera y se queda, esa soldadura prácticamente se queda como si el raíl fuera todo continuo. Y entonces, sin embargo, el raíl se calienta y se enfría, pero se convierte con este método, que es impresionante, en lugar de un alargamiento, en una tensión interior. Es decir, una fuerza que el propio carril lo aguanta, ¿no? No se mueve, entonces. Y no se mueve porque no es el dilata, propio, ¿no? Es el propio carril, el hierro, el acero, perdón, es el que se resiste entre sí, y no hay desplazamiento ninguno. Entonces, claro, ahí se ha roto, está claro que ahí se ha roto, y hay pruebas concluyentes en el sentido de que 3 trenes anteriores parece que tienen una muella que coincide con la posibilidad de que eso se vaya. Pero de todas maneras voy a decir una cosa. Yo creo que estos trenes, tal y como son, no tenía por qué haber descarrilado. No tenía por qué haber descarrilado. Tenía que haber continuado. Lo que pasa es que puede ser que estuviera en una zona es recta, pero que tenía algo de curvatura, hizo el látigo. Y entonces el tren hizo el látigo y salió fuera. Pero si no llega a pasar el otro tren, que es lo que hemos comentado antes del tren, es que es un caso de verdadera mala suerte. Oiga, ¿que va a haber culpables? Pues sí, que tiene que haber. ¿Irresponsables? Sí. Pero ahora lo que es lamentable es que estemos ya en el tercer estamento, ¿no? El primer estamento es ver qué ha pasado con los fallecidos, con los heridos. Hay que prestar toda la atención a ellos. Luego esclarecer los hechos. Ya finalmente ya que los políticos entren a saco. Pero han entrado los políticos a saco muy pronto, ¿no te parece? Yo creo que es la crónica política. Joaquín quiere hablar de la regularización. Sí, yo estoy muy contento, porque ya era hora. Te he oído esta mañana ese círculo que tú has comentado esta mañana. De hecho, fíjate, los empresarios agrícolas están muy contentos. Han manifestado que por fin, dice, claro, por ejemplo, a mí me llama gente que te dice, oye, Joaquín, que tengo una persona que está en mi casa y que está aquí, que es fabulosa y no hay manera, ¿no? Yo creo que ahora mismo regularizaciones se ha hecho en varias ocasiones. Lo que pasa es que, claro, con el tema de la polarización, pues siempre está. O sea, una regularización es un permiso de residencia, no es la nacionalidad. O sea, eso hay que decirlo. Sí, exacto. Tiene que estar unos meses. No puede haber es que es para tener votos en las elecciones, ¿no? No. Es Después tiene que estar 5 o 6 meses, como mínimo en España, sin antecedentes penales. Relevantes. Sí, vamos. Sí. Relevantes. Y entonces, claro, ¿qué es relevante? Claro. ¿Hasta dónde llega es relevante? Un pecado de 5,6 sobre 10. No es relevante si es un delito menor. Claro, delitos menores. Y yo creo que ahora mismo, incluso yo lo que he leído, por lo que yo he leído, vamos, antes de opinar siempre hay que leer. Y después nos equivocamos, menos los tertulianos, por supuesto. Nosotros no, por Dios. Sin leer, acertamos. El 90%, más del 90 y tantos por ciento son latinoamericanos, que decir, la afecta, que decir, más.
Es un dato, no lo digo porque ha hecho, no, porque son subsaharianos. No, quiero decir, ¿y subsaharianos qué pasa? No pasa nada tampoco. Quiero decir, que yo creo que está bien porque es decir, es gente que está en España, que lleva años, que está trabajando. Porque además, y sobre todo, se va a hacer contratos, sale de la economía sumergida. Yo creo que es importante. De hecho, los empresarios y empresarias están contentos. Se dice, hombre, esto es un alivio para nuestras empresas y para mucha gente que tiene ayuda a domicilio. Entre otras cosas, vamos a ver, quiero decir, los empresarios están contentos en el sentido que pueden tener mano de obra legal, claro. Porque además, si pillan a un trabajador ilegal en una empresa, la multa es de 10.000 euros para arriba. Quiero decir que es un riesgo que corre y que lo están corriendo pues porque, vamos a ser realistas, quiero decir, el sector primario en este país ya pocos españoles se dedican a la cuestión agrícola, con lo cual el 80 o el 90% de trabajadores en el sector agrícola es extranjero. Quiero decir, eso es una mecánica que se produce en todos los países donde hay migración, con lo cual la lectura es que ahora mismo en el sector agrícola, en esta región, pues más del 60% son trabajadores extranjeros, y yo diría que más del 20 o 30% están trabajando de forma ilegal, porque no hay otra forma de conseguir mano de obra, y eso es lo que hay que regularizar. Un comentario, se decía, no, es que estamos en contra de las regularizaciones en bloque. No son regularizaciones en bloque, son regularizaciones individuales. Aquellos que reúnan y que acrediten que están 5 o 6 meses, que es lo que 6 meses me parece que es lo que se ha establecido de residencia en el país, acreditándose debidamente y bueno, y efectivamente mantener. Y el permiso es por 1 año, o sea, sí, con lo cual al año tendrá que renovarlo si efectivamente funciona y mantiene los riesgos. Pero sobre todo, y termino, son trabajadores que ya están trabajando en este país. Juanjo Pellegrín, su gran mayoría. Por la tertulia. Buenos días. Buenos días. Vamos, a este tema tiene varias aristas. Yo estoy de acuerdo, obviamente, pues como católico, y así se ha expresado el Obispado General en España. Estoy de acuerdo en el fondo, en las formas, por supuesto que no. En cómo se ha hecho, deprisa y corriendo, el instrumento jurídico que han utilizado para aprobarlo, que es un decreto de urgencia, al cual aparentemente no tiene sentido, porque debería haber pasado por el Parlamento. Pero bueno, en el fondo yo podría estar de acuerdo. Pero hay diversos interrogantes que como jurista con más de 10 años de experiencia en extranjería pues me han asaltado, ¿no? Empiezo primeramente advirtiendo que esto puede irse mediante vías de recurso al Parlamento Europeo, quedarse estancado, y ya veremos cuándo se acaba aprobando. Algo que ha anunciado el PP. Y parece ser que Vox han sido los primeros en anunciarlo. En segundo lugar, hay una cosa que yo estoy dándole vueltas desde ayer, y es que dice que es para que en su mayoría estos inmigrantes ya están trabajando. Eso sí. Si ya están trabajando, pueden ser 2 supuestos. Uno, que estén trabajando en negro. El primero y el único. ¿De acuerdo? Si no tienen residencia papeles, y están trabajando, el único... En la economía sumergida, está clarísimo. Ahora va el segundo punto. Bien. Otro, que sean personas que tienen actualmente en trámite gestiones de extranjería, que efectivamente estén trabajando también en negro como buenamente puedan, o en algunos supuestos alguna estancia por estudios que esté próxima a su vencimiento. Pero la pescadilla que se muerde la cola de sin papeles no trabajas, sin trabajo no tienes papeles, es algo que no se ha solucionado por la vía adecuada, que es la modificación de la ley, ya no del reglamento, de la propia Ley de Extranjería 4/2000. Y esto es así, es decir, hay una serie de problemas de fondo que a los que hemos trabajado mucho tiempo con extranjeros siempre han delimitado las barreras de nuestra actuación, ¿vale? Que son estos vericuetos, estos embotellamientos administrativos a la hora de tramitar solicitudes de residencia que muchas veces se quedan estancadas. Tenemos que irnos a recursos de reposición, tenemos que recurrir a la delegación de gobierno, y tenemos a una persona que con sus ahorros, como buenamente ha podido, con la ayuda de su familia, le ha pagado un abogado, un gestor, en relaciones laborales, por supuesto, para que le tramite un expediente de extranjería, que se lo paralizan, y nos tiramos hasta 1 año, y muchas veces un poquito más, para que la delegación del gobierno, y hablo de todas las delegaciones, pues yo llevo expedientes en varias partes de España, y me ha pasado lo mismo cuando está el PP, el PSOE, quien sea, lo paraliza, y es un viacrucis para el solicitante. Y eso me lleva inevitablemente a pensar en
otra dimensión de esta regularización, y es que a mí no me gustaría precisamente que se potenciase de nuevo la explotación laboral. Y puede que sea así. Porque lo que tenemos también que preguntarnos es si esto es asumible. Si esto lo podemos asumir. Por eso digo que estoy de acuerdo en el fondo, pero quizá no en la forma. Creo que se ha aprobado con mucha celeridad y que debería haber habido cuanto menos un poquito de estudio, de debate parlamentario, pero sobre todo de estudio técnico. Es decir, esto no es tan sencillo como regularizamos y todos trabajando, ¿no? A ver, venga, vamos Juan, a ver, mira, Alfonso, yo voy a decir, hace Joaquín. un mes o un par de meses el Partido Socialista se puso de acuerdo con los de Esquerra Republicana y organizaron un reparto fiscal que beneficiaba a Murcia, lo beneficiaba mucho. Pero claro, beneficiaba a Murcia y a otras regiones, pero claro, como esta no es la manera de negociar, es decir, para negociar cosas nacionales, tú lo que no puedes hacer es hablar con un tío que además está en contra tuya. La forma en este caso es fundamental. Ahora, el otro día se aprueba, se tira por la banda la aprobación de algo que nos afectaba a los jubilados. Ahora hablaremos de eso. Que nos afectaba mucho. Ahora Y entonces hablaremos. dice, bueno, pero es que no se puede, lo que no se puede hacer es meter en un todo uno, meter cosas que tú sabes que no vas a hacer, ¿entiendes? El ómnibus. Sí, el ómnibus. Lo decía Ángel Montilo hoy en el periódico, lo explicaba muy bien. Imagínate que llegan aquí a Murcia y llega el Partido Popular y dice algo que propone una subida de los sueldos de la gente y al mismo tiempo la reforma de la ley del Mar Menor. Entonces, ¿qué hacen los socialistas? Con una cosa sí, con otra no. Es decir, eso es una trampa saducea y la forma influye mucho. Y en este caso lo mismo otra vez. ¿Por qué? Vamos a ver, el Partido Popular hace un año hizo una propuesta para regularizar algo que es absolutamente necesario. Porque es cierto, es que hay 500.000 tíos en España trabajando y que son inmigrantes, o probablemente más. Y eso hay que atajarlo, y eso hay que darle forma, y hay que legalizarlo, porque están trabajando, ¿entiendes? Y en cierta ilegalidad, con lo cual se le puede caer el pelo a alguien. Y eso sí, hay que legalizarlo, pero hay que hacerlo con una forma. Lo que no se puede hacer es hacerlo mediante el Real Decreto, el decreto ley, que sin pasando por el Parlamento, no se puede gobernar así, Alfonso. Eso es una trampa, es una agresión, una agresión al ciudadano, y que sale en contra. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver. Que te doy la razón. No se puede gobernar así, pero es que de la otra forma tampoco. ¿Por qué no? Pues te explico. Pues sencillamente porque si lo lleva al Parlamento no se lo van a aprobar. ¿Pero por qué no lo van a aprobar? Hombre, pero Juan. se pone de acuerdo con el Partido Popular, que el Partido Popular quiere legalizar. Que no conoces cómo funciona ahora mismo la política en este país. O sea, ahora ¿tú mismo, crees que todo lo que se lleva al Parlamento creer, no se va a aprobar? No se va a aprobar. Con lo cual, bueno, la única solución... Eso hay que convalidarlo luego. Los reales decretos ley se convalidan luego, ya veremos. A ver. Después, pero, Claro. bien, la única fórmula... ¿Y por qué no lo han hecho en 2 años? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué les conviene? explique a Porque- Alfonso. te voy a decir por qué. Porque es una conveniencia del partido. Es decir, a cada fracaso que hay, a cada lío, a cada coñazo que se monta, automáticamente lo tapan. Ahora tienen que porque tapar no hay el un pacto de gobierno, Estado por- tiene para que la tapar, tragedia. tiene A que ver, tapar el por partes. accidente de tal. Y ahora Alfonso. hago esto. Es una vergüenza esta manera de gobernar. Alfonso, que tú eres republicano de izquierda, pero No. centrista. Yo soy republicano felipista. Y antes era republicano... Y felipista, juancarlista. porque eres socialdemócrata. Y calista no, porque no... Entonces no te Era vuelvas, democrático, no te vuelvas de esta Alfonso, manera, por Dios. Alfonso, a ver. Vamos aparte, es decir, la fórmula de ¿por qué no se hace antes? ¿Por qué no se hace después? Pues bueno, porque son las circunstancias y a veces las cuestiones se acumulan de tal forma que hay que hacerlo de esa cuestión. Bien, es decir, llevarlo al Parlamento es inviable ahora mismo. Si lo que quieren es que salga ese proyecto, va a salir, porque efectivamente se va a aprobar. Otra cosa es que luego hayan otras triquiñuelas legales y demás, pero que al final lo que hacen es olvidarnos del objeto de la cuestión. Porque aquí lo importante es que salga o no salga políticamente. Lo importante es que esos 500.000 trabajadores que están en este país trabajando, pues efectivamente tengan una legalidad y se dignifique su situación. Correcto, en eso creo que vamos a estar todos. Pero bueno, ¿quién está en contra de eso, Alfonso? ¿Quién? Si yo no te estoy... Nadie. Cuando estas personas, y perdón que les haga... Espera que Vale. Sí, no. voy a comentar algo. Hay un origen que es la ILP. Que se Iniciativa aprobó. Legislativa Popular que se llevó. Sobre la regulación, 24, que vino, que se obtenía una firma, entró en el Congreso, en la mesa, se aceptó
que esa es otra, que tú haces una ILP, se puede aceptar o no, se puede Claro, rechazar. eso no, luego hay que aprobarla. Hay que decir que tú dices, hay una democracia participativa, Sí, que por ley se tiene que aceptar, pero bueno, eso es otro tema. Y es verdad que ahí el PSOE bloqueó. Y digo porque yo estaba en encuentro con Cáritas Española y con gente de Iglesia que estaban muy enfadadas con este tema, sobre todo con el PSOE. Es decir, Llevan años pronunciándose en sí. ese sentido. Sí. Entonces, ellos decían que con la modificación de la ley de extranjería, que por ejemplo que pasaba de 3 años a 2, que toda esa historia, y algunas, como tú sabes más que yo, El reglamento, ¿no? sí, el reglamento, decía que eso ya estaba solucionado. Y estaba claro que no estaba solucionado. claro, ¿no? Ahora han cambiado de opinión. Han cambiado de opinión y Es han una cuestión de desbloqueado. oportunidad. No, que han aprovechado la oportunidad porque quieren tapar cosas. Y Coño, vamos a decirlo claramente. recuperar a Podemos. Vamos a decirlo. Recuperar a Porque Podemos. les interesa recuperar a Podemos en este caso. Joaquín ha Pero hecho no esta seamos mañana- ilusos. Vamos a reconocer Vale. las cosas como son. Juan, A ver, sí, Joaquín, sí, Habla con propiedad. No, Sí, habla con propiedad y verá y di, es esto, coño. Sí. Y es que es Energía verdad. de- No, Joaquín ha Juan, ¿eh? ha dicho una tesis que yo creo que no está muy descabellada, que es decir que Podemos se atribuye. Cuando Sí, estaba está hasta la muy- Iglesia Española al huello diciendo que por favor que Por la vida, por la vida. por favor aprobarlo ya. Acordate que, Y que el la anuncio, Iglesia hablaba el de un anuncio millón. Antes de ayer Lo hace Podemos. lo hizo Irene Montero. Porque la Iglesia Entonces- hablaba de 1 millón hace bastante ya años de esto. sí. Entonces, O sea, y pues digo, porque las caritas están en la atención primaria, estamos en el día a día, entonces se sabe perfectamente por la gente que va y porque tenemos asesores jurídicos en muchas caritas, ¿no? Con el tema de las dichosas citas en extranjería, todas esas cosas, es ¿no? un infierno. Entonces, Podemos lo anuncia, curiosamente, porque No, es que- cuando es que está todo el proyecto- mundo... Vamos a ser realistas. El proyecto es de Podemos el que propone y fuerza la situación por ello. El PSOE lo Y simultánea- admite. ya, ya. El gobierno, va, el PSOE, el Pero gobierno si- lo admite, el gobierno pero le dice... conviene. Pero simultáneamente dice, le preguntan a Rufián y dice que Podemos se ha abierto a la posibilidad de la Sí, transferencia sí, de inmigración a Cataluña. Eso ya, vamos, eso ya, Y el- como sea verdad. Y el argumento, Joaquín, el, por argumento, Dios. el argumento de Rufián, ¿cuál es? Es que no es a Junts, es a la Generalitat, que puede gobernar a Junts, que puede gobernar el PSOE, el PSC, perdón, que como está ahora mismo, que es decir, simultáneamente se dan una serie de noticias. Claro, y ahora Junts entonces dice, bueno, ahora sí te apoyo lo de las pensiones. Sí, y lo de sí. desahucios. Madre mía, Si me das lo de qué migración. vergüenza es esto. No, pero que le sale muy bien entonces. Ya, pero que es una vergüenza. O sea, gobernar de esta manera, es decir, le estás poniendo en el culo a los de Jun para que se disparen y los 7 que faltan ya los tienen Que todos. los de Jun Es que lo van a que- aprobar los presupuestos y todo. Es que es una curiosamente- cosa impresionante. Pero jugar con nosotros, Es Juan conmigo, José, es Juan con José lo mayor María. que soy. ¿Cómo pueden? Yo no puedo permitir eso. Que Junts además No lo que permitir. quiere ahora precisamente es controlar todo el paso migratorio a Cataluña. De todas formas, hay una cuestión que también deberíamos de analizar y debería haberla analizado el Partido Socialista, que yo tengo aún la remota esperanza de que siga habiendo gente de Estado en el Partido Socialista en la actualidad, y es que estas personas que, como digo, vuelvo, incido y subrayo, vuelvo a la idea de que es necesario que se regularicen, cuando por vía de reagrupación familiar se traigan a sus familiares más cercanos, que es lo más frecuente, cualquier abogado de extranjería va a estar de acuerdo conmigo, ya no hablamos de 500.000 personas. Entonces, lo primero que hay que ver, aparte de, por supuesto, el tema de la economía sumergida y la explotación laboral, que creo que eso es una patata caliente que estamos intentando que no se vea, el tema de si la seguridad social española puede permitirse, está ahora mismo optimizada para prestar servicio a estas personas. Si Porque se a mí producen esas cotizaciones, sí. lo que no me parece bien... Juanjo, pero nada, eso Que supone no me parece un incremento bien. de cotización. Yo Pero tengo vamos dudas, a yo ver. tengo dudas. Sí, ¿cómo que no? Vamos a ver. Tengo dudas, Claro. Alfonso. Lo que está planteando... Ya, pero Alfonso, ¿cuál es la ¿verdad? situación Pero van a actual? ser- ¿Cuál es la situación actual de la sanidad y la seguridad social? Hombre, eso ¿Quieres hay que te la verlo. diga? Sí, dímela, pero yo sí la he visto. Primero hay un incremento de cotizantes. Segundo, vamos a ver, es una regla aritmética automática. Sí. Es decir, si esos 500.000 trabajadores se regularizan y se legalizan, supone, ya sea precario o no precario el Sí, sí, contrato, tipo pero se eso. supone que hay un incremento en la cotización de 500.000
personas si los 500.000 van a ocupar. Si además esas 500.000 personas traen familia, pues bueno, igual que cualquier trabajador en este país que cuando se pone a cotizar trae consigo a su familia. Eso es un esquema... Es así. Es que, pero estás definiendo un esquema Ponzi. Me estás definiendo un esquema Ponzi. ¿En qué cantidad? ¿Van a trabajar todos? Los 500.000 sí. Y no. Los familiares. No lo sabes. Sí, No, vamos a ver. Vamos a ver, mira. Cuando viene Estás la regularización- partiendo, Alfonso, estás partiendo de la idea. Espera, Juanjo. O sea, cuando viene una regularización familiar, pues efectivamente, en un principio, los familiares que vienen primero vendrán, si son hijos menores, a estudiar. Y padres Segundo, mayores. si son hijos mayores, pues se legalizarán, se regularizarán y con el tiempo cotizarán y generarán riqueza en la seguridad social. Vamos a ver, estamos en un país que tiene un crecimiento muy importante y un envejecimiento muy importante. Y esos 500.000 son insuficientes para mantener esas cotizaciones y esas pensiones de los futuros. Los de ahora parece ser que estamos casi cubiertos, pero los futuros, que también necesitarán mantener ese ritmo de cotización, lo harán efectivamente los españoles y los inmigrantes que vengan, porque el envejecimiento en este país es un dato... En Europa entera. Bueno, pues en este país, a mí me preocupa ahora mismo en este país que es donde se va a dar la situación. Con lo cual, 500.000 trabajadores, ponle que lleguen a cotizar 400, 350.000, aunque eso luego se multiplique con otros 200.000 o 300.000 habitantes más, no significa que los 200.000 van a estar todos los días en la seguridad social y consumiendo seguridad yo no he social. dicho Eso está Lo que sí estudiado. está claro es que sí. Está estudiado. Yo no he dicho Pues yo eso. estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Muchas gracias. Pero claro que sí, pero eso tiene un límite. Es decir, Vamos a ver. pero No, ¿cuántos son? el límite- España, ¿a España cuánto les interesa? Es decir, 500, 600, 200, Más. 400, lo que sea. Pero claro, lo que De tú estás futuro, diciendo de es que, futuro, es que porque- cabe todo. Vamos a ver. No, pero hay que ponerle un límite. Con el Es decir, nivel de es que jubilación, estamos de acuerdo. con el nivel de jubilación que estamos alcanzando en este país, la seguridad social no puede mantener el nivel de cotizaciones, el nivel de pensiones que se están Entonces, dando. ¿cuántos? Pues, vamos, ponle 1 millón. Un millón. Ponerle- Y después de un millón, ¿qué hacemos? como que- Lo mismo ¿Qué se hace? si es Lo un mismo que se está haciendo si ahora. es que es un esquema Habrá Ponzi, que, si es habrá que no- que todo lo que sea ilegal, habrá que frenarlo, coño. Si Vamos es que a ver, estamos Juan, muy, pero está es muy una claro. regla de tres y ¿Dónde hay tres. la política que tú dices me parece correcta, pero está estudiada, se sabe, se están claro, poniendo, sí, se están hay poniendo, una falta se están de- poniendo hay los una límites a que no falta- llegue una puñetera patera a falta Marte. de Porque Claro estáis que dando- sí. tremenda. Alfonso, estamos de acuerdo. El análisis de Alfonso... Es correcto. Pero Pero según él A ver, parece que un esto es momento, jauja. pero vamos a ver, Coño, Juanjo. parece que es jauja que el todo el mundo análisis, puede el ver. análisis Nos de organizamos. de Alfonso tiene belleza, es bonito y tiene buena intención. Pero está dando por supuesto que todas estas personas van a estar trabajando en cuanto se regularicen, que van a trabajar todas esas personas, que las personas que se traigan también se van van a, a dedicar? ¿A qué también se van van a a- No, eso no lo ha trabajar. dicho. También Él van a dicho, dice, trabajar. pongamos que 300.000 de Digo, 500. que no es Luego tan 200.000 y sencillo, tal. no Eso es hay que- tan sencillo, No no es es tan sencillo, ¿no? sencillo lograr una estabilidad laboral. Esto se está dando en un marco en el que España está batiendo su propio récord, y ya era complicado, de déficit público y de deuda. Y esto lo podéis consultar, que los datos están publicados por el Ministerio, no es una cosa que venga yo aquí, no. Y entonces, en este contexto hay una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, y vuelvo a la idea principal, y lo digo manteniendo mi idea de que esta regularización se tenía que haber hecho antes y se tenía que haber hecho mejor. Pero me voy a un poco a lo que dijo Benedicto XVI hace ya un montón de años. Como no se potencia la natalidad en Europa, Europa desaparecerá. Esa es la cuestión. Entonces, me parece absurdo, y me parece un juego, y termino ya, y me parece un juego de suma cero, que digamos, no, tienen que venir todos estos inmigrantes para freírlos a impuestos y que paguen nuestras pensiones, porque si no nosotros nos quedamos sin pensiones. que trabajen, Pero a los jóvenes que generen europeos riqueza. que quieren tener hijos, a eso lo que vamos a hacer también, vamos a freírlos a impuestos y hacer que se vayan fuera, porque aquí no se pueden tener hijos, Pues porque no se vamos- puede salir adelante. vamos a hacer un Oye, decreto es un donde- análisis perfecto, oye, por favor. Es un Joaquín, análisis de nivel, Joaquín es no un está de análisis acuerdo. inteligente, es verdad. Barra usted su casa y ordene Claro su que sí. casa. Políticas de maternidad Eso no y se puede menos regular. políticas de otro Eso tipo. no se Venga, hombre, puede. por Dios. Vas a regular que primero, la gente cuando cumpla la mayoría de edad tiene que estar casado. Segundo, lógicamente que casados que puedan ser fértiles y que puedan tener hijos. Y tercero, como mínimo tendrán que tener 3 hijos. Y cuarto, seamos realistas, vamos a ver. Lo que es antipatriótico es mantener a esos trabajadores en la ilegalidad. ¿Por qué? Primero, porque esos trabajadores no generan riqueza
además de la Obviamente. dignidad de ellos, no Obviamente. generan riqueza, eso es antipatriótico. Sí, Porque yo estoy de acuerdo con eso. Donde generan riqueza es aquellos que lo están contratando y que no pagan nada por ellos. Y segundo, explotación no, laboral. no generan impuestos y efectivamente no contribuyen al crecimiento y al mantenimiento de este país. Es antipatriótico mantener los ilegales. Sí. Lo patriótico es legalizarlo, regularlo, que trabajen, que coticen y que contribuyan en este país. Joaquín. Y que vivan en él. No, hay varios. Todo un orden. sí. Esto Hay- no- Que se estudie, que se la estudie un poco regularización es un mejor. orden. A que se estudie. Un poquito mejor, lo único que No, digo. ahí por problemas añadidos, ¿no? Claro, los problemas son, como se dice, holísticos, así dice la palabra holístico. Holístico, sí, Es que eso soy está- tertuliano. está muy de moda, Que soy tertuliano, un respeto. Tertuliano, cuidadito, No, cuidadito. por ejemplo, el tema de la juventud. Evidentemente, el problema es de acceso a un trabajo Una vivienda. digno y a la Claro, vivienda. todo, Si es que es todo. Es todo. Es decir, si tú a la persona joven que se sacrifica, que saca un estudio, puede acceder a un trabajo con un sueldo digno que le permite un acceso a la vivienda o unos precios a la vivienda, o sea, toda la gente joven que conozco tienen pareja. Y están deseando de formar una familia. Y están deseando de tener hijos. ¿Qué es lo que hay que hacer además, hombre? Ah, Tienen pero que no- casarse y tener hijos. No, pero Hay que tener hijos. No, no, no. Políticas de maternidad. Ya, pero te quiero decir. No, ya, pero- y pero- fuerte. Pero tú, para tener un proyecto de vida familiar, necesitas. Si acabamos como China, que vamos Sí. a hacer lo contrario, No, prohibir que tengan necesitas más de uno, una vivienda. de tanto Y que tú multipliquemos. necesitas una Cuidado con vivienda. China, ¿Cuándo que te viene cuando te pegando casaste? fuerte. ¿Tú cuándo? Una vivienda. Yo me casé de alquiler y estuve Bueno, mucho pero tiempo tienes de una alquiler, vivienda, y y luego tú- me compré una vivienda, pues Claro. como todo el mundo. Ahora no, eso no lo puede hacer casi nadie. Pues ese es el problema. El problema es ese. Pero hay que hacer política. Vamos a ver, yo ahora que se ha tocado el tema de la maternidad, me parece muy bien. Oye, además yo soy de derecha, de centro derecha. Claro, hay que hacer política para que la maternidad. Está Lo el que no país y puede la ser es economía que como una para mujer tener ahora hijos. mismo. Yo tengo un caso, mi hija ha cogido y se ha puesto el niño malo. Entonces ha tenido que llamar a mi mujer y irse para allá, ¿no? Eso tiene que solucionarlo el Estado, es decir, que La haya conciliación posibilidad de de vida que una familiar y persona, laboral, que esa es otra, que que una otro mujer que esté añadido. trabajando Claro. pueda ser madre, pero es que es muy difícil que ahora una mujer trabajando pueda ser madre. Hay que hacer políticas de esas. La gente de derecha queremos que haya más maternidad, por muchísimas razones, por razones morales, pero ahora sobre todo por razones políticas. ¿cómo lo Oiga, ves? usted se va al hospital y resulta que de 6 parturientas hay una que es, digamos, No sé qué española y las otras son inmigrantes. Claro, entonces llega un momento en que efectivamente vamos a esperar, como dices tú, que vamos a colocar a todos los inmigrantes para que paguen las pensiones del futuro de nuestros hijos. ¿Entiendes? si no, no se pagan, ¿eh? Y nuestros hijos se van a tener que ir a Alemania a trabajar porque aquí no van a tener sitio. No. Hombre, Yo creo que tópico, sí. eso es un tópico. Oye, perdona, Juan. un ingeniero en España costaba hace tiempo, ahora ya no lo sé, un ingeniero en España, la carrera y tal, costaba, no sé si eran 10.000, bueno, 10.000, Fuera, 10.000 lo que fuera. Y entonces resulta que lo primero que hacía, pum, y se iban a Alemania. Coño. Y entonces dice, es estupendo, el Estado español está haciendo ingenieros para que se vayan a otro sitio. No, hay que fijar la aprobación, la inteligencia, el saber. Y desde luego, lo que sí hay que hacer es controlar la inmigración irregular, que de eso no estamos hablando. Estamos hablando de seres humanos. Regularizar Pero, 500.000 inmigrantes. sí, pero de O sea, impedir eso que entren más ilegales. No debe entrar ni Vale, uno. ese es otro debate, Alfonso, venga, si no entra ni vamos a llevar uno, los parlamentos. izquierdas y derechas estaríamos La de Iglesia ha acuerdo. estado diciendo estamos hablando ahora cosas mismo que de se han los que están. instrumentalizado tanto por la izquierda como De por los que la están aquí, derecha. Juan. Ha dicho Es la interesante. Teníamos que estar de acuerdo, izquierda y derecha. Es y ya interesante está. Claro, esto. No, porque pero, nos por interesa ejemplo, todo. A esto se le añade, claro, son problemas que le vamos añadiendo, ¿no? El tema, por ejemplo, que el tema de la maternidad, hablo de la maternidad, quiero decir, cuando tú vas, no te lo vas a decir expresamente, dices, pero usted va a tener un contrato, pero usted va a tener hijos, y te lo preguntan en algunos sitios. Con lo cual, si tú dices que va a tener, sí, yo estoy casada, no sé qué, pues yo... O si piensas en tener hijos, Sí, cuidado, sí. que a las mujeres Sí. en las entrevistas de Y- trabajo se lo preguntan. Se lo preguntan, ¿eh? ole. Y tú como digas que sí, Anticonstitucional totalmente. te has quedado sin trabajo. O sea, no te dan el trabajo. Quiero decir, yo creo que hay un montón de problemas añadidos a esas cuestiones que yo creo que decir... Yo cuando hablo con amigos y amigas, dice, Joaquín, que tiene un hijo, por ejemplo, dice, es que yo me gustaría tener otro hijo. Pero no puede. Pero no No puedo. se puede, Claro, claro, es que las condiciones no puede. Eso es lo que hay que Porque arreglar. mi sueldo por no me Dios. da, porque Bueno. iba a decir el nombre, se me- está en A ver, precario, a ver, está para allá bien, y para acá. Sí, bien, sí, eso bien, es. pero Esa es la cuestión. no pueden, pero sin embargo al lado su vecino, que es un inmigrante, Sí puede. que lleva
sí puede, con menos recursos que los que pueda tener él. Viene la miseria, están acostumbrados a vivir en la miseria. No, tampoco es eso. Hombre, claro que sí. También Vienen de un sitio miserable y a poco que le dé... hay un tema muy sensible que el pero tema de eso no las es humano. ayudas. El tema de las ayudas también es para verlo con lupa. Pero el Una concepto es cuestión otro. cultural, más que económica. Pero el concepto es otro. Por ejemplo, el tema de los preservativos, todas esas cosas del anticonceptivo, de eso, nada, eso su religión se lo prohíbe, ¿no? Sí. Es decir, nosotros tenemos que mi hijo o mi hija, tengo uno para que tenga una educación, para que vaya a la universidad, para que vaya no sé qué. Ah. O sea, yo planifico eso, o sea, nosotros planificamos eso. Entonces, yo necesito recursos para eso. Esta cultura dice, no, pues mi hijo irá al campo. O no tendrán estudios básicos y después irán al campo, se irán a las fábricas, a donde se hace. La mentalidad ha cambiado muchísimo. Claro. ¿Qué le ha pasado al empresario agrícola? Que las familias españolas hemos dicho, nuestros hijos no van a ir al campo a trabajar. Van a ir a la universidad y van a ir no sé qué, y van a tener puestos, no sé qué. Claro, se han quedado vacíos todos esos puestos de trabajo. ¿Y qué hace el empresario? Pues, coger mano de obra barata y decirle, oye, mira, yo termino una cosa. Cuando vino aquí mucha gente de Senegal, una época vino mucha gente de Senegal. Nosotros íbamos a repartir mantas porque hacía frío, estaba lloviendo. Quedamos con ellos, dijimos, mañana por la mañana venía por las mantas. Y ¿sabes qué nos dijeron? Recién llegados. No podemos, que estamos trabajando. ¿Podemos venir por la noche? Y yo le pregunto... Al campo a las 6 de la mañana. Y yo le pregunto, recién llegados de Patera de Senegal, dicen, no, es que mi primo, mi no sé qué, me llamaron, porque dice, venirse para acá que el jefe necesita mano de obra. Y al mismo tiempo es la única manera que tienen de sobrevivir. Y eso es un problema. Y deberíamos también mirando un poco el ombligo. Lo que has dicho ha estado muy acertado. Ayer teníamos la noticia en un medio de Aragón, no recuerdo si era el Diario de Aragón, ¿cómo se llama? No lo sé. El caso es que decía que el Heraldo. La transhumancia está desapareciendo y eso va a generar problemas que van a repercutir en los consumidores en los precios cuando vayamos a los supermercados. Porque claro, los pastores tienen hijos, los hijos no quieren ser pastores. Claro. Europa, el Estado, voy un poquito más profundo. En Europa nos acondicionamos a un estado de bienestar que es verdad que tras la Segunda Guerra Mundial nos cuesta horrores conseguir y que es maravilloso en muy buena medida, pero que hace que Europa esté en una situación cómoda y que el trabajo duro y los trabajos tradicionales queramos que lo hagan otros. Migrante. Y será un precio que tendremos que pagar como sociedad. Y eso es así. O sea, el tema de que cuando yo yo entré a la universidad en el año 2004 y yo recuerdo en los maristas las charlas que nos daban cuando visitamos la UCAM, visitamos la Universidad de Murcia, las conferencias que teníamos todavía quedaba un poquito de esa preparación para élites que venía pues, de los años 70 y demás. Era prácticamente anecdótico escuchar hablar de oficio, escuchar hablar de FP. ¿Por qué? Porque era que todo el mundo fuese a la universidad, que os van a poner una alfombra roja en la universidad, que en tercero de carrera ya tenéis trabajo. ¡Madre mía! Sí, decían eso, ¿eh? Es que antes de terminar la universidad vas a tener trabajo. Bueno, pues eso ya, afortunadamente, y digo afortunadamente, está dando un giro y un giro importante. Menos mal. Y es la formación profesional. Sí. Tiene que Lo que antes era, volver. nene, si tú no vales, a formación profesional, a la escuela de maestría. Sí, eso se decía, sí, en época se decía. El crío, decía eso. el crío, Ahora la no, cría, ahora la cría no. no vale. Venga, para formación. Ahora, afortunadamente, la formación profesional está muy dignificada. Sí. Es una educación muy preparada, que funciona muy bien en este país y ya hay muchos, es más, hay muchos que cogen directamente la formación profesional y algunos pasando los módulos superiores y acaban en la universidad, pero pasan previamente por la formación profesional, que es otra de las salidas. El problema en este país es que hemos pasado de una época a otra, hemos pasado del hijo que no podía ir a la universidad y que tenía que empezar a trabajar a los 18 años, a la familia que ha ido evolucionando afortunadamente, que ha hecho, bueno, pues ya en mi casa se puede, pues todos a la universidad y al final, pues probablemente este país no necesita tantos universitarios, ¿vale? Y con detrimento de la formación profesional que siempre se ha valorado muy mal. Bueno, pues ahora tenemos esas dos opciones y una opción muy digna y muy rentable. Y lo que en una universidad tardan más tiempo en poder encontrar un empleo de lo que has hecho en formación profesional, sales directamente, sales con esa ocupación. Sí, con lo cual,
lo que tiene razón en ese... Y debería en ese aspecto, potenciarse pero aún que más, está en mi modificando. opinión. No, Debería no, potenciarse yo creo que- todavía Pero más. la clave de todo esto es lo que habéis dicho. Es decir, el que hace años, hace 40, cuando Villar Palasi, en los años 70, el que no era muy espabilado dice, Sí. nene, tú no vales, palo no eres", y lo metía en formación personal. eso es cierto. Ahora no, ahora es una opción. Sí, pero ese, Ahora es una opción. Y Ese yo se te voy a decir una compraba cosa. coche, tenía 4 hijos y se compraba casa en la playa, que es lo más Sí, gracioso pero de la ahora ecuación. Hay muchísimas más posibilidades de que un señor que haga la formación profesional, que se especializa en electricidad, entra en los coches estos que ahora son eléctricos y tal. Sí. Hay que más poten- que si hay que pot- hay que el potenciar nene hace otra vez. económicas o hace abogado y No, tal, por supuesto. y luego se come eso. O sea, que Ya yo te creo lo- que te lo aseguro en, que sí. en eso hemos cambiado muchísimo y es posible. Porque además, tú fíjate, ahora mismo, si uno quiere trabajar y con formación profesional tiene el trabajo asegurado. Es decir, hoy día, en la obra civil, falta mano de obra, Sí, faltan verdad, especialistas, no hay ferrallistas. Pañales de primera no hay. No hay nada. Y luego, si tú quieres trabajar en la hostelería, puedes trabajar donde quieras porque falta gente. Falta gente. Si Bueno, quieres pues ser eso- camionero, falta gente. Es decir, si tú, en esos oficios que hemos desechado los españoles, y, Sí, sí, y sí, sin sí. decirlo claramente hemos dicho que no Totalmente vale de acuerdo. inmigrante. Totalmente de ¿Entiendes? Sin decirlo claramente es así. Hay que fortalecer. Ahí es donde- Porque tú dices, ¿cómo es posible que haya tanto el nivel del paro, que yo no sé cuánto es mucho en España, que es enorme? Dice, coño, Ha bajado, y resulta- estamos en el 10%. Sí, pero que hay un nivel alto. Estamos en ¿Por el qué? 10%. Porque a lo mejor hay La juvenil, demasiados además. abogados, ingenieros y economistas. Sí. Y hay pocos Sí, sí. manos de obra, Pero ¿entiendes? tú fíjate la expresión que se decía antes, y bueno, y se decía, la otra decía, va a ir al campo a trabajar, si es más tonto que cago un dios, va al campo a trabajar. Y tú decías, además, el trabajo del campo es digno. Claro que La sí. gente, los agricultores, la agricultora, la que está en el campo, o los ganaderos, ganaderas, es un trabajo digno. Se están escuchando ahora Sí, sí. los responsables de las 3 organizaciones agrarias de la Sí, región, sí. que los tenemos Sí. aquí ahora Pues enseguida. me alegro, sí, pero más que no he dicho otra cosa. Quiero decir, es un trabajo dignísimo. Bueno, es por lo del Mercosur, me imagino, ¿no? Sí, sí. Y Bueno, que la cada vez más movilización es mañana. tecnificado, Sí, quiero más- decir, con lo cual Es se que- necesita Es que el trabajo del campo, Y de tiene la una ganadería, formación, es dignísimo. O sea, ese desprecio que había, nada, pues tú al campo. Y que, oye, que es un trabajo digno. Gracias Debería- a ellos tenemos verdura. El brócoli, ¿cuál? Brócoli. Tenemos fruta, tenemos carne. Se quiero conservan los ecosistemas. decir, se conserva el ecosistema, yo creo que... Las razas autóctonas, la Claro. bifauna. Pero es que aparte de eso, que comentaban también al hilo de toda esta polémica con Mercosur, una de las reivindicaciones que ha sido poco escuchada era ¿por qué no, si no una FP, programas de formación en el sector primario, en la agricultura, en la transhumancia, todas estas cosas que si desaparecen el impacto que tiene nuestra economía, nuestra forma de vivir, es bestial, es bestial. Y deberíamos de conservarlo. Y ahí donde tengo yo, en mi posición de demócrata, un talante que podríamos denominar izquierdista. Yo creo que el Estado, que está para lo importante, o debería estar para lo importante, Corregir. efectivamente, debería ser un buen árbitro, debería ser un buen magistrado. El Estado debería de analizar. Por eso digo que todas estas leyes pueden estar muy bien, pero que hace falta estudio, gestión, buena gestión, para que esto pueda aplicarse, buenos instrumentos legales y un poco de mirarnos en el ombligo. ¿Y en qué fallamos? Si para que esto triunfe hay que ajustar estos tornillos, vamos a ajustarlos. Porque a mí me da la sensación de que tanto el partido como todo, el sistema que tenemos, es muy a las bravas. Es muy, esto lo vamos a sacar para adelante, el que venga detrás que gestione, sí gestiona, y ya veremos qué es lo que pasa. Y creo que eso es la primera falla que tiene todo gobierno, sea de izquierda, de derecha, de lo que queramos, que faltan buenos gestores. Y no me voy a cansar de decirlo. Faltan buenos gestores. Lo tengo Sí, clarísimo. estamos de acuerdo. No, ibas a decir algo más, Juan. Juan, que nos vamos, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Que sí No, vas a estaba, decir. al hilo de esto, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, yo estaba íbamos a empezar la carrera, entonces los que no eran muy buenos, dice tú a la caja de ahorros. Y esto los colocaban en la caja de ahorros. Y ahora entrar en un banco, Un banco, cuesta un huevo. Ahora, para entrar en un banco. con tienes ADE que y ser posgrado y no entras. economista, tienes que tener un mate del carajo. Y en aquella época, esto lo metemos en la caja de ahorros. Mira, eso Cuidadito. le pasó ¿Eh? a Escames, que entró de botones Ah, sí, de águila. exacto. Entró de botones del botones y llegó Banco para arriba. Central, era. Sí, y sí, bueno, sí. y acabó de presidente del banco. Fíjate. Bueno, por lo cual, Sí, cuidado sí. con eso, que los que van ahí van luego Para que vea. aspiran. Joaquín, Bueno, que también te quedas con ganas hay de mucho decir trabajo. Ser cura, hay trabajo ahí. Ahí también. Ahí también, ahí no hay paro, ahí no hay paro. Digamos, las vocaciones, ¿no? Ahí cada uno a lo suyo, tiramos. También. Y en algunas zonas
de esta España todavía es mucho más patente. Bueno, la los falta de conventos, vocaciones. muchos conventos, muchos Están cerrando, Madre mía. están cerrando y otros se Joder, mantienen eso- porque viene gente eso es de tremendo. otros países. También es verdad que en la juventud hay todo un despertar ahora mismo dentro de la fila Tremendo, católica, con los grupos Hakuna y todo esto. La Que falta de vocaciones bendito, para mí, bendito sea. dice- Pues nada, Sí, bueno, pues son las realidades que estamos Poco a viviendo. poco. Como anécdota era eso, que estuve la pasada semana en un sepelio fuera de aquí de la región, y en el responsor del tanatorio, antes de la incineración, el que lleva las funciones de capellán, ¿sí? Capellán Sí, del que sí, cementerio. capellán, sí. En el cementerio, pues es un sacerdote centroafricano al cual nos costaba entenderle. Sí, sí. Claro. Que había llegado hace muy poquito a España, y los finados que estaban ahí decían, alguno que no le entiendo, pero patente la falta de vocaciones. la falta de Pero vocaciones. yo animo a los que no tengan vocación, que tengan vocación, porque puede haber cura. Mira, si Joaquín es cura, A otros, imagínate. a otros se no entiende muy bien. bastante A otros bien. se no entiende muy bien. Y hay algún español a que Aquí no se le Juan. entiende tampoco, ¿eh? Cuidado. Claro. Joaquín, Juan, Alfonso Bueno, nada. y Juanjo, gracias por compartir. Gracias Tertulia, a vosotros. 9:33 minutos de la mañana.